Buenas tardes, mi nombre es José Jesús Nieto Aldaco, alumno de la Universidad Virtual de Guanajuato, matrícula 22009230, nombre del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional, nombre del reto, cuál es la responsabilidad del Estado mexicano, nombre del asesor, la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández, con fecha de elaboración el 18 de mayo del 2025. Se presentan los siguientes dos casos. Caso 1, la detención de Ana por repartir panfletos. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día de detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron la incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La detención arbitraria de Ana, el trato degradante que recibió, la falta de acceso a la justicia y la restricción indebida de su libertad de expresión configuran una clara responsabilidad del Estado mexicano bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado mexicano es responsable de varias violaciones a los derechos humanos por las siguientes consideraciones. Hay responsabilidad internacional del Estado mexicano, dado que las instancias nacionales no garantizaron la protección de los derechos fundamentales de Ana. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual indica que el Estado mexicano podría ser responsable por la vulneración de sus derechos y por la falta de mecanismos adecuados de reparación. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que hubo violaciones, México deberá reparar el daño, ofrecer garantías de no repetición y modificar sus prácticas o normativas para evitar nuevas vulneraciones. La detención arbitraria, según la Convención Americana en su artículo 7, la Constitución Política en su artículo 16, Ana no cometió un delito ni fue detenida con orden judicial. Por la vulneración a la libertad de expresión, según la Convención Americana en su artículo 13, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6, Ana estaba difundiendo ideas de manera pacífica. En cuanto al trato degradante, según la Convención Americana en su artículo 5 y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, las burlas y calificativos peyorativos afectaron su dignidad. En cuanto a la negación de acceso a la justicia, según la Convención Americana en su artículo 8 y 25, y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, no tuvo un recurso efectivo para impugnar su detención. Esto es en cuanto al caso número 1. Caso número 2. Detención de Andrés durante la pandemia. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa, escribieron. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la detención de Andrés, la exhibición pública y la falta de consideración de su situación representan graves violaciones a los derechos humanos, por lo que el Estado mexicano es responsable de varias violaciones a estos derechos humanos por las siguientes consideraciones. Hay responsabilidad internacional del Estado mexicano al vulnerar múltiples derechos protegidos por la Comisión Americana de Derechos Humanos y al no garantizar mecanismos efectivos de protección para personas de situación de calle. El Estado mexicano puede ser responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De determinarse la responsabilidad, México deberá reparar el daño, adoptar medidas de no repetición y adecuar su normativa para evitar la criminalización de la pobreza. En cuanto a la detención arbitraria, según la Convención Americana en su artículo 7, está vulnerado, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, también está vulnerado este artículo, ya que no había orden judicial ni causa legítima. En cuanto a la discriminación estructural, según la Convención Americana en su artículo 24 y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, en el Código Penal Federal en su artículo 149 ter, está el agravante, ya que la multa y el arresto afectaron desproporcionadamente a Andrés por su condición de calle. En cuanto a la falta de acceso a la justicia, se vulnera el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, se vulnera el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no tuvo posibilidad de impugnar la sanción. En cuanto al trato degradante, está vulnerado el artículo 5 de la Convención Americana, artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la publicación de su imagen con comentarios ofensivos vulneró su dignidad. Conclusiones. A partir de los casos de Ana y Andrés, es evidente que el Estado mexicano tiene la obligación fundamental de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción, sin discriminación. Esta responsabilidad no solo emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo cumplimiento es obligatorio para México. En ambos casos, el Estado falló en proteger los derechos esenciales como la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la igualdad y la dignidad humana. La detención arbitraria de Ana por ejercer su derecho a la libre expresión, así como la sanción desproporcionada impuesta a Andrés por su condición de calle durante la pandemia, muestran fallos en la actuación de las autoridades, generando abusos de poder y vulnerando derechos fundamentales. Más allá de la responsabilidad estatal en casos individuales, estos ejemplos reflejan problemas estructurales en el sistema de justicia y seguridad pública. La falta de un recurso efectivo, la discriminación institucionalizada y la impunidad evidencian la necesidad de reformas legislativas y políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cumple un papel clave en la vigilancia de estas obligaciones, obligando al Estado mexicano a reparar el daño a las víctimas y adoptar garantías de no repetición, como cambios legislativos y capacitación de servidores públicos. Concluyendo, la responsabilidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos no se limita a una mera protección jurídica, sino que implica la prevención de abusos, la reparación de daños y la creación de mecanismos eficaces para que las personas puedan exigir justicia. México debe fortalecer su compromiso con los estándares internacionales y garantizar un sistema donde todas las personas sean tratadas con dignidad, igualdad y respeto a sus derechos fundamentales. Muchas gracias.